Y esta presentación que les subí tiene que ver con movimientos y géneros literarios, para hacer un repaso respecto de esta categoría que forma parte de las categorías que nosotros tenemos o que podemos encontrar para clasificar lo que es literatura. Este es el texto, movimientos y géneros literarios. En este PDF en realidad está subido completo, pero solamente vamos a abarcar desde el capítulo 0 cuestiones generales sobre épocas y movimientos, hasta la página, permítanme que voy a chequear, hasta la página 26. La presentación que yo armé es contemplando ese recorrido, desde el capítulo 0 hasta la página 26 de ese capítulo 0. Recuerden que, como ya les había comentado antes, la presentación la van a encontrar acá en el muro de Padlet. Yo tengo acá abierto este muro de Padlet y acá van a encontrar la última presentación, ¿sí? Cuando ustedes hagan clic y la abran, van a encontrarse con esta presentación. Yo las hago en Canva y la idea es recorrer un poquito de qué se trata, recorrer algunos conceptos principales que va a trabajar el autor. El autor es Gutiérrez Carbajo Francisco, principalmente el concepto de movimiento, el concepto de género, los sistemas cosmovisionarios y una breve introducción a lo que es Mikhail Bakhtin. Y comienza de la siguiente manera, comienza con una cita. Esta cita es de Welleck Warren, perdón, y califica a movimiento como una sección de tiempo dominado por un sistema de normas, pautas, convenciones literarias, cuya introducción, difusión, diversificación, integración y desaparición pueden perseguirse. Es decir, nosotros podemos rastrear cuestiones específicas de cada movimiento literario y a la vez vamos a poder rastrear el inicio y la finalización de ese movimiento. Entonces, la cuestión del movimiento literario va a estar ligada a una época, a cómo se escribe en una época, y en principio esto es lo que plantea el autor. Pero también es interesante saber que hablar de movimiento literario, más que nada, es una categoría, tanto de movimiento y de género, más que nada van a ser categorías que van a actuar como un marco de referencia. Vamos a ver que más adelante hay autores que van a decir que pensar en esta clasificación es quizás un poco ilusorio, porque no hay líneas tan marcadas y de hecho hay movimientos que se cruzan. Pero bueno, no me quiero adelantar. Pero básicamente la categoría de movimiento y de género, principalmente de movimiento literario, va a ser una categoría referencial. Nos va a permitir entender el contexto de una obra. También va a ser o va a tener una función modélica, es decir, si nosotros quisiéramos escribir para un determinado movimiento, nos va a servir como modelo de base conocer esta clasificación. Y también nos va a servir para la codificación y la decodificación, de nuevo, si somos autores o si somos lectores. Si leemos a un autor en particular y lo leemos comprendiendo el género y el movimiento literario al que pertenece, nos va a permitir decodificar ese texto literario de una manera diferente, teniendo en cuenta que nos va a permitir conocer ciertas características. Si nosotros nos enfrentamos a un texto cuya estructura es la prosa, cuya estructura son los versos y las estrofas, cuya estructura son los diálogos, está basado en una estructura principalmente dialogal, vamos a saber que puede pertenecer a la narrativa, la lírica o al género dramático con sus características, y a la vez, si pertenece a un movimiento particular, como por ejemplo puede ser, no sé, el movimiento realista, el barroco, el renacimiento, también vamos a saber que vamos a encontrar ciertas características que pertenecen a ese movimiento, a esa época en particular. También tiene que ver con una ideología que corresponde a esa época.
Siempre me parece interesante, más allá de que hubo debates entre los primeros formalistas y después los estructuralistas, y después de más corrientes de teoría literaria que vinieron, en las que en los inicios del estudio de la literatura se le dio principal importancia a la forma. ¿Por qué? Porque en los inicios era necesario determinar qué es lo que hacía que un texto sea literario. Pero más allá de eso, fuera de la estructura, también es importante conocer al autor. Todos pertenecemos, o todos los autores pertenecieron a una época, y no son ajenos a esa época, no están ajenos a lo que sucede en ese momento. Entonces van a ser los productos literarios que escriban estos autores, van a ser hijos de esa época, no van a quedar por fuera. Entonces, es una categoría, la categoría de movimiento y de género, van a ser categorías formales, modelos para la escritura, como una especie de organizador, y también son facilitadores para lo que es la lectura, ayudan al lector a situarse en un contexto determinado. Después María Moliner dice que el término, este término, o es un término que se aplica al conjunto de manifestaciones artísticas e ideológicas con ciertos caracteres que le dan unidad, que constituyen un cambio perceptible con respecto a las de la época anterior. Es decir, si nosotros necesitamos trazar un corte, que es necesario hacerlo, ese corte se va a hacer porque van a haber diferencias entre lo que fue el movimiento anterior y este movimiento nuevo que nace. Más allá de que hay cuestiones que van a seguir o hay cuestiones que se van a compartir, sí es cierto que vamos a encontrar cambios. Y esos cambios que se dan en esas manifestaciones artísticas e ideológicas, esos cambios deberían ser lo más constantes posibles, porque lo que se pretende es que un movimiento, por ejemplo, literario, tenga cierta unidad. Si no podemos percibir un cambio, no vamos a poder establecer que un movimiento nuevo ha surgido. Entonces, esta cita también es bastante interesante de María Moliner respecto de los movimientos literarios. Ahora, esta clasificación, por ejemplo, acá tenemos a Tiniano y a Jacobson, lo que van a proponer los autores, acá está la página en la que van a encontrar esta idea, dice que la idea de un movimiento literario como sistema puramente sincrónico es una ilusión. ¿Por qué? Porque establecer o pretender que la literatura se pueda hacer con un corte específico de tiempo, y es algo poco probable. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar rasgos del movimiento anterior. Entonces, no es como la lengua, quizás, que sí se puede estudiar de manera sincrónica, como también lo había propuesto Saussure. La literatura es un poco más complejo hacer eso. La esencia del movimiento literario es la diacronía, pero sí, sí es cierto que se puede hacer o se hace este tipo de recorte, si se quiere, con una finalidad meramente metodológica y didáctica. Nosotros como docentes, cuando hablamos de movimientos literarios y los enseñamos, esa categoría nos sirve a nosotros para poder explicar de qué se trata ese movimiento y cuáles son sus características, cuál es la formalidad o cuáles son las formas, cuáles son los recursos que son propios a una época. Es una categorización, básicamente. Es una categoría que nos sirve para explicar determinado tipo de obras. Voy a continuar un poquito más. Entonces, de lo que se va a hablar, avanzando un poquito más en la presentación, se va a hablar también de cosmovisiones. Recuerden que una cosmovisión es una forma de ver. A una determinada época le corresponde una determinada forma de ver, de pensar el mundo, de interpretar el mundo, de percibir la realidad, de traducir esa realidad en una obra.
ya sea en una obra artística, en un producto artístico, cualquiera sea el área al que pertenezca, desde la música o cualquier área de la literatura, la pintura. Es muy interesante poder ver los movimientos literarios, no solo desde la literatura, sino también acompañarlo desde lo pictórico, desde el arte, eh, porque es una forma también de comprender esa cosmovisión que se tenía del mundo en ese momento particular. Entonces, una cosmovisión va a referir, o el concepto de cosmovisión va a referir a todos los rasgos, no solo artísticos y literarios de una época, que en una época se tienen en lo fundamental, va a ser una explicación unitaria. La cosmovisión que es inherente a tal periodo, es decir, en tal periodo se percibía el mundo de tal manera y va a haber, podemos percibir, como hablábamos antes, una cierta unidad, un cierto criterio único que va a corresponder a esa época y tiene que ver con la singularidad. Van a haber rasgos singulares que hacen que esa cosmovisión, que ese movimiento literario se exprese de una determinada forma. Entonces, en cada cosmovisión va a haber una raíz genética. En cada movimiento literario va a existir, perdón, una raíz que va a ser ese motor como visionario que va a organizar todo el sistema. Por ejemplo, si hablamos de el realismo en sus inicios, el motor del realismo va a ser querer diferenciarse del movimiento anterior, que fue el romanticismo, que estaba más ligado a la conexión con lo subjetivo, con la expresión de los sentimientos. Van a ver, por ejemplo, esto de lo irracional, si se quiere, conectarse mucho con el yo, con la individualidad y con lo que le pasaba a cada uno, y de hecho las obras del romanticismo van a tener que ver con eso. Ahora, el realismo va a ser una contraposición o va a ser una oposición a ese movimiento anterior. Y el realismo, por ejemplo, se va a basar en una visión objetiva de la realidad, va a abundar en descripciones y lo que va a prevalecer en lo posible es una mirada lo más objetiva que se pueda. ¿Por qué? Porque va a incluir o va a prevalecer lo racional, va a prevalecer la observación, porque el realismo tiene que ver con un momento determinado en el cual se quería denunciar aquello que estaba pasando en la sociedad de ese momento. Entonces, para hacerlo, no podían evadirse de la realidad como quizás lo podría hacer un romántico o un autor del romanticismo. El autor del realismo tiene que ceñirse a lo que sucede en la realidad y esa realidad traducirla en un producto artístico. Entonces, cuando hablamos de singularidad en cuanto a cosmovisiones o en cuanto a lo que es un movimiento literario, va a tener que ver con eso. Va a haber una génesis, una idea reguladora que va a dominar a todo ese movimiento literario. Y esa génesis, esa singularidad, ese proyecto individual que quizás comenzó con un autor, después se va a transformar en un procedimiento común o general, que va a dar lugar, obviamente, al movimiento y va a marcar lo que son las obras de ese periodo en particular. Bien, voy a avanzar un poquito más. Recuerden que estamos hablando del texto Movimientos y Géneros Literarios. Acá esta diapositiva dice cuestiones formales. ¿Por qué? Porque dentro del apunte también se trabaja o se hace un recorrido con los formalistas rusos. Recuerden que los formalistas rusos fueron aquellos que por primera vez le dieron el estatus o creyeron que la literatura necesitaba tener un estatus científico. Son los que comienzan el estudio científico del hecho literario. Lo que van a tratar de determinar son aquellas leyes de la lengua poética, aquellas leyes que hacen que una lengua, o el lenguaje, mejor dicho, se transforme,
modifique, se rarifique a tal punto que eso va a ser lo que provoca el hecho literario. Una obra literaria va a ser un conjunto de rasgos particulares y a la vez de mecanismos, mecanismos que a nuestra lengua cotidiana la transforman, las mismas palabras que nosotros usamos en la lengua cotidiana, las transforman, las disponen de una manera en un texto que hacen que eso se convierta en literatura. Entonces, los formalistas van a ser aquellos autores que van a buscar los rasgos y las propiedades universales que atañen a todo texto literario. Recuerden que ellos más que nada van a estar centrados en lo que es la literaturidad o literariedad o el perdón, literaturnos, ahí está, es una palabra complicada. Es decir, esos mecanismos, perdón, no así en los aspectos biológicos, perdón, los aspectos biográficos o en los aspectos psicológicos que, que rodean al autor. En este primer intento de los formalistas se van a centrar exclusivamente en el texto, no van a buscar características por fuera. Entonces, no es que le resten importancia a eso, pero tengan en cuenta que en una primera etapa era necesario ceñirse a lo que es el texto en sí, a lo que es el texto literario en sí, cuáles son las características que hacen que un texto sea finalmente literario o no. Antiguamente o en los movimientos anteriores, básicamente lo que se hacía era, o en lo que es la historia de la literatura, la historia literaria tradicional, eh, lo que criticaban y por eso proponían esta nueva metodología, es que se le daba mucha importancia y estaba plagada de vicios psicologistas, va a decir el apunte, y estaba desprovista de los que son las bases teóricas y metodológicas. Estaba más preocupada la historia de la literatura tradicional por las fuentes, los préstamos que hicieron los autores, las influencias que tuvieron los autores para crear una obra determinada, pero no estaban tan interesados en lo que es el sistema en sí, qué es lo que hace, o no estaban tan interesados o no veían a la obra como un sistema, cosa que sí hicieron los formalistas y ese fue su principal aporte, ¿no? A partir de ahí, después sí, a lo largo de la teoría literaria, se ha corrido el eje de la obra, después el eje ha vuelto al autor por momentos, después el eje vuelve a lo que es el lector. Entonces, principalmente en una primera instancia de los estudios literarios, la idea va a ser identificar o dar respuesta a esta gran pregunta, ¿no? Qué es una obra literaria? Y ese mérito se lo llevan los formalistas prusos, por supuesto. Ahora, después se viene un debate que va a tener que ver con esto, ¿no? Con el principio de inmanencia y yo lo propuse en estos términos, dígale sí al principio de inmanencia o dígale no al principio de inmanencia, que es un poco este debate, ¿no? Eh, para hablar de la literatura, ¿solo tenemos que basarnos en el texto literario o es necesario que también entendamos que el autor es un sujeto, un individuo que está inmerso en una época, al que le suceden determinadas cosas y que eso termina siendo materia de expresión o se traduce en una obra literaria? No necesariamente cada obra literaria va a tener que ver con la biografía del autor, no necesariamente todos los autores o cada autor va a hablar de lo que le sucede o de lo que sucede a su alrededor, pero no es menos importante tener en cuenta al autor. Es necesario tenerlo en cuenta y a lo largo o mejor dicho, en el primer trabajo va a tener que ver con esto también. Analizar a los autores y analizar sus obras, porque hay una cierta forma de escribir, hay una cierta particularidad en cada uno de los autores que la podemos descubrir atendiendo a su contexto, atendiendo a su biografía, atendiendo a su formación. Entonces, para Tignano y para Bartés,
la obra va a ser más que suficiente. Con que podamos comprender la obra, con eso va a bastar para poder hacer un análisis. Ahora, por ejemplo, Julia Kristeva nos va a hablar de que con la obra no es suficiente. Es decir, los cambios históricos y sociales van a influir en los cambios literarios. Lo que suceda en el mundo exterior inevitablemente va a influir en lo que es la literatura. Entonces, el texto va a estar doblemente orientado. Vamos a tener o vamos a poder hacer un análisis, si se quiere, formalista o estructural, inmanente de la obra, pero sin dejar de lado la cuestión externa. Entonces, va a haber este desdoblamiento, pues el texto doblemente orientado va a tener que ver uno hacia el sistema significante en el que se produce, ¿sí? Y otro hacia el proceso social en el que participa. Uno va a ser referido a la obra y otro va a ser referido al momento social en el que la obra está inmersa, en el que la obra surge. Bien, espérenme un momento. Ahí está. Entonces, para finalizar, una obra literaria no es solo un microcosmos definido por un sistema de relaciones entre sus elementos constitutivos, sino que es también un anillo en la sucesión de los estilos artísticos, representa un momento dado y por eso sincronía y diacronía tienen que darse continuamente la mano para dilucidar el objeto literario. Es decir, salvando esto de dígale sí a la inmanencia o dígale no al principio de inmanencia, tienen que converger las dos para hacer un buen análisis o para poder quizás entender la obra literaria de manera acabada. Tenemos que tener en cuenta el texto en sí, con sus mecanismos, con sus recursos, con su estructura, con la cuestión formal, pero también tenemos que tener en cuenta que esa obra se da en un momento dado, en un momento particular de la sociedad, porque como dije antes, obviamente somos sujetos, ¿sí? Espérenme un momentito que voy a dejar de compartir. Bien, me había surgido un inconveniente y vuelvo a la presentación. Ahora, para continuar y oyendo al autor que nos interesa también principalmente hoy, en este caso es Mijaíl Bastín, con un texto muy interesante que es sobre el problema de los géneros discursivos. Y a diferencia, esperen que voy a bajar un poquito más, acá tenemos una breve introducción. Bastín fue un teórico ruso que vivió entre los años 1895 y 1975. El artículo es el que vamos a analizar, es el problema de los géneros discursivos del año 1953. Este artículo se encuentra dentro de lo que es eh, el libro Estética de la Creación Verbal, y ahí más que nada lo que va a hacer o lo que nos interesa de este artículo en particular es tomar en cuenta lo siguiente: va a haber una contraposición o se va a distanciar de lo que es Ferdinand de Saussure, ya que Saussure, recuerden que estaba centrado en el estudio de la lengua, no en la lengua en uso, a diferencia de lo que va a proponer Bakhtin, que sí le va a interesar el habla, va a centrarse en el estudio del habla. Y para hacerlo va a proponer el término discurso. Saussure, o para Saussure, el habla o lo que Bakhtin denomina el discurso queda en un segundo plano porque va a prevalecer la lengua como objeto de estudio. Recuerden que esto también es lo que da paso después al formalismo. Es súper importante esta primera aproximación. Pero bueno, una vez sentada esa base, lo que viene a proponer Bakhtin es tratar de hablar o tratar de entender cómo podemos clasificar, cómo podemos categorizar a lo que es el habla. Y para eso propone una primera categoría, que es el discurso. Después va a ser una clasificación a partir de los géneros discursivos, que es lo que me interesa particularmente.